Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre bueno, queremos, Señor, agradecerte esta mañana por la bendición que ahora tenemos de abrir tu palabra, Señor, para conocer, para aprender más de ti, para conocer más a tu Hijo Jesús. Padre, te pedimos que quites cualquier distractor, Señor, que pueda haber en nuestra mente en este momento, para concentrarnos, Padre, en tu palabra, para aprender de ella. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta. Tienes un problema muy grande, un problema que no puedes resolver, que sale de tus manos. ¿A quién es al primero que recurres? ¿A quién es al primero que recurres? Sé sincero. ¿A quién es al primero que recurres? Cuando yo trabajaba en un lugar, yo recurría al contador. Soy muy sincero, Yo recurría al contador, porque yo iba con él y le decía, contador, adelántame un poco de mi quincena, y él me adelantaba, era muy buena persona, y me adelantaba un poco de la quincena, y ¿qué pasaba con mi problema? Se acababa. Claro, el problema venía al final de la siguiente quincena, porque volvíamos a lo mismo, ¿no? El mismo patrón, la misma situación, y había que volver al mismo asunto. Bueno, te vuelvo a preguntar, ¿a qué persona recurres cuando tienes un problema que no puedes resolver? Alguno dirá, bueno, pues a mi hijo. Alguno otro dirá a mi mamá. Alguno dirá a mi papá. Alguno muy espiritual diría, no, a Dios. Bueno, eso debería de ser lo correcto, pero no siempre es lo que hacemos. Si somos sinceros, no siempre es lo que hacemos. No siempre. También depende del problema, ¿verdad? Depende del problema. Vimos semanas atrás, estamos ahí en Juan capítulo 2, espero tengas tu Biblia abierta. Lo único que puedes tener ahí al lado es un cuaderno, una pluma y haz anotaciones. Haz anotaciones. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Dice el verso número 1, y solamente para la introducción, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Semanas atrás vimos que Jesús fue bautizado por Juan. Al final de los 40 días, Jesús viene otra vez a Juan, donde Juan estaba bautizando. Y suceden varios días que hemos visto. El primero lo vimos ahí en el capítulo 1, del 19 en adelante. El primer día, cuando viene una comitiva de los fariseos a preguntarle a Juan si él era el Mesías. Día 1. Día 2, verso 29, Juan se dirige a los hombres y mujeres que estaban alrededor y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el día 2. Día 3, el mensaje de Juan es dirigido a sus discípulos y les dice Juan a sus discípulos: síganlo a él, síganlo a él. Yo no soy, él es a quien deben de seguir. Día 4, un segundo grupo de discípulos sigue a Jesús. Lo vimos la semana pasada, Natanael, Felipe y Natanael. Jesús va por ellos, los llama como discípulos, y este sería el día 4. Día 4. Y entonces llega el tercer día, si sumamos 4 más 3 son 7. Ha pasado una semana en la vida del Señor. Una semana en la vida del Señor, al principio de su ministerio. Y esto es importante porque Juan dedica los últimos capítulos de su libro para hablar de la última semana del Señor antes de su muerte y resurrección. ¿Qué pasa este séptimo día? Hay una boda. Hay una boda. Hay una boda. Y Jesús y sus discípulos van a esa boda. Van a esa boda. Algo que sucede, y ya leímos este pasaje hace unos minutos, es que hay un milagro. Hay un evento sobrenatural en esta boda. Hay un evento allí que sucede. Y esto es interesante porque no podemos quitar de la vida de nuestro Señor los milagros. No podemos obviarlos. No podemos decir, bueno, si quito los milagros me quedan las enseñanzas, ¿cierto? Pero en el Evangelio de Juan
Son tan importantes los milagros que Juan los selecciona. Juan no pone los cientos o miles de milagros que hizo el Señor. Juan escoge, y escoge siete, solamente 7. Pero Juan no les llama milagros, no les llama milagros. Vean ahí el verso número 11, Juan 2:11. Juan no le llama milagros, ¿cómo le llama? Señales, señales. Hay 7 señales que Juan escoge en su evangelio. Ahora voy a explicar por qué la diferencia. Bueno, un milagro apunta a que miremos ¿qué? El milagro. Jesús sanó un paralítico. ¡Wow! Veamos al paralítico. Jesús caminó en el mar. ¡Wow! Veamos a Jesús caminando en el mar. Pero una señal es distinta, porque la señal no apunta al milagro, sino apunta al que realizó el milagro. ¿Quién realizó el milagro? Jesús. Y entonces no tenemos que ver el milagro, tenemos que ver a quién realizó el milagro. ¿Quién está detrás del milagro que se realizó? Detrás de la señal. ¿A dónde apunta? Las señales de tránsito, eso hacen. Apuntan a algo, un peligro, una vuelta, una forma de circular, una forma de manejar. Quien ha manejado la autopista en carretera sabe eso. Si hay una señal que dice velocidad máxima, 50 kilómetros, curva peligrosa, ¿qué haces? Le subes a 120 porque dices el recto. No, sabes que viene el peligro. A eso apunta la señal. Entonces, estas señales apuntan ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Estas señales que Cristo realiza son muchas. Dice Juan allá al final de su libro que si todas las cosas que Jesús hizo se escribieran, no cabrían los libros para escribirlas. ¿Cuántas hizo? Muchísimas. Muchísimas. Dice Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Estas señales que hizo Jesús tienen un propósito, y eso es algo que no podemos olvidar nunca. Juan 20:31. Este es el versículo clave de Juan, y lo he repetido, creo que todas las predicaciones de Juan he repetido este versículo una y otra vez. Juan no escribe para darnos una historia bonita de Jesús. Juan no escribe para enseñarnos las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos. El propósito de Juan está ahí perfectamente escrito. Verso 31, Juan 20:31. Pero estas, ¿cuáles? Todo esto que Juan ha escrito, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de las señales que Juan escribe en su evangelio? Está. Que tú creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que cuando tú creas tengas la seguridad de que tienes vida eterna en Él. Ese es el propósito de las señales. No es el propósito ver las señales y wow, hizo un milagro perfecto el Señor. Sí lo hizo. Es que sacrificio una gracia, sí lo hizo. Pero detrás de eso tenemos que ver a quién lo realizó. ¿Quién realizó la señal? ¿Quién realizó la señal? Vamos a encontrar aquí 7 señales. Del capítulo 2:1, desde este momento hasta el final del capítulo 12, Juan escribe 7 señales y 7 discursos. 7 señales y 7 discursos. Esta es la primera, la transformación de agua en vino, el texto de hoy. La segunda, la sanación del hijo de un oficial del rey, capítulo 4. La sanación de un paralítico, el paralítico de Bethsaida, capítulo 5. La alimentación de una multitud de 5,000 varones, capítulo 6. La caminata, Jesús camina sobre el mar, capítulo 6, la última parte. La curación de un ciego de nacimiento, capítulo 9, y la resurrección de Lázaro, capítulo 11. Ahí están las señales. Esas son las señales que escribe Juan, y todas apuntan a Cristo. Todas apuntan a Cristo. Ahora, esta primera señal es una señal que no
conoció su madre, la conocieron los siervos que estaban en la casa y nada más. Nadie más se enteró y nosotros ahora. Nadie más supo de este milagro hasta después que Juan escribe. De los 4 evangelistas, solo Juan estaba ahí. ¿Se acuerdan? Él fue uno de los primeros 2 junto con Andrés que siguió a Jesús. Entonces, quien estaba ahí es de primera mano que ve, aprende, escucha y conoce a Cristo. Él es quien escribe esta carta, él es quien escribe esta señal. No la vas a encontrar en Marcos, no la vas a encontrar en Lucas, no la vas a encontrar en Mateo, es solo Juan. Solo Juan. Y además de todo esto, es la primera vez que Jesús muestra su poder como Dios. No había hecho ningún milagro antes. Y entonces, eso significa que los milagros que dicen los libros apócrifos respecto a Jesús de milagro de una vida. Jesús no hizo milagros cuando era niño. Uno de los libros apócrifos dice que agarró a la silla con las manos, hizo unas palomitas y sopló y las palomitas volaron. No, eso es una mentira, eso no es cierto. No es cierto. Otro dice que María tenía sed y entonces Jesús le abrió una palmera con cocos y la palmera con cocos se dobló para que María arrancara el coco y tomara agua. Mentira, mentira. No es cierto. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Jesús no hizo ningún milagro hasta este momento en su ministerio. Ya tiene 30 años, ya escogió a sus primeros 5 discípulos, ya fue bautizado, ya fue tentado, ya lo empezaron a seguir sus discípulos y hasta este momento es que realiza su primer señal, su primer milagro. No había hecho nunca nada. Su mamá no había visto milagros. Su mamá no había visto que Jesús hiciera alguna cosa sobrenatural. No, nunca lo había hecho hasta este momento. Hasta este momento. Entonces tenemos aquí una señal. Una señal. La primera de todas. La primera de todas. Entonces vamos a ver 4 partes de la señal de Cristo que nos demuestra su deidad. O sea, nos dan 4 partes de la señal de Cristo que nos muestran su deidad. Primera parte, la ocasión, verso 1 y verso 2. Segunda parte, el problema o la dificultad, verso 3 al 5. Tercera parte, la señal, versos 6 al 10. Cuarta parte, la conclusión, verso 11 y 12. Esto es lo que vamos a ver, 4 partes de la señal. Primera parte, la ocasión, verso 1 y verso 2 para el mismo. Juan 2, 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús, a las bodas de Jesús y sus discípulos. Esto es lo que nos presenta Juan. Esta es la ocasión. ¿Cuándo pasó? Al tercer día de qué? Bueno, de que Jesús llama a Natanael y a Felipe. 3 días después. Mencionamos la semana pasada que Jesús, en un día sábado, que se cree que es en el momento, el sábado Jesús estaba escogiendo a los últimos 2 discípulos, Felipe y Natanael. Juan bautizaba, Jesús escogía discípulos en un sábado. En un sábado que los judíos no hacían nada, Jesús estaba escogiendo discípulos. Y entonces las bodas se celebraban el día miércoles. El día miércoles. Una boda de una mujer que no había tenido otro marido antes, que era virgen, que era joven, se celebraba el miércoles. La boda de una mujer divorciada se celebraba el. Y no me pregunten por qué, porque no tengo idea. ¿Sí? Pero la celebraban el día miércoles. Las bodas duraban 7 días. 7 días. 7 días. Pero la preparación de la boda duraba un año. El año del desposorio. ¿Se acuerdan de José y María? Estaba desposada con José María. Bueno, el año del desposorio, el año del compromiso, diríamos nosotros, el hombre, el varón que se va a casar con ella, tiene que hacer todos los preparativos para la boda. Jóvenes que se van a casar un día, escuchen. ¿Sabes qué hace un joven judío para casarse?
para la celebración del matrimonio. Era un compromiso formal. Un compromiso formal. Y entonces el joven se comprometía a que durante todo ese año iba a construir una casa para su esposa. Yo quiero ver quién de los jóvenes de aquí dice: yo le construyo la casa a mi futura esposa. Completa, hermanos, no de barrio. Una casa. Una casa. Y además, voy a proveer todo lo necesario dentro de casa. Y además, voy a proveer todo lo necesario para la boda. Ahora no, ahora la familia de la novia es la que debe de proveer para la fiesta, ¿no? Seguro. Bueno, en aquel tiempo no, el varón era el responsable de hacer todo eso. Y la boda no duraba 5 horas, ni duraba 10 horas, duraba 7 días. Y había que dar de comer y de beber 7 días a todos los invitados. A ver, joven, llega la mano y dice: yo sí voy a poder, pastor. No, ¿verdad? Imagínate para este joven de esta boda de Canaán que tuvo que hacer todo eso desde un año antes. Se preparó, hizo todo lo posible por estar listo. Tenía todo listo y empezaron las bodas. Empezó su boda. Nos dice dónde: Caná de Galilea. Caná de Galilea. Caná de Galilea estaba muy cerca de Nazaret. Dice como a 14 kilómetros. No sé cómo de aquí a dónde, pero 14 kilómetros los caminan rápido. No está tan lejos. Bueno, con el sol así, pero no estaba tan lejos. No estaba tan lejos. Entre los invitados nos menciona algunos este versículo. Estaba María, pero no le llama María, le llama la madre de Jesús. Sabemos que es María, ¿no? Pero no dice María, dice que estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué estaba María allí? Bueno, no sabemos. Probablemente el novio o la novia eran familiares o amigos de ella, es probable. Pero María tenía un lugar importante dentro de la boda. Probablemente era como la madrina de él o de ella que estaba pendiente de la fiesta, de que no faltara nada en la fiesta. No lo sabemos, pero María estaba ahí, la madre de Jesús. Un detalle interesante es que el Evangelio de Juan no menciona el nombre de María. Siempre que habla de ella le llaman la madre de Jesús. Nunca le menciona su nombre. La menciona aquí y la menciona en la cruz, ¿se acuerdan? Jesús dirige unas palabras a Juan y María, pero no le dice mamá, le dice mujer, de ahí tu hijo, de ahí tu madre. Y se refiere a María. Pero no la menciona por nombre, no dice. Pero probablemente era familia invitada a la boda y ahí estaba la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Bueno, algunos comentaristas dicen que probablemente también el nombre tenía que ver con Natanael, porque Natanael era de Caná de Galilea. Bueno, no lo sabemos, el versículo no nos dice, la palabra no nos dice. Lo único que nos dice era que fueron en Caná de Galilea y que ahí estaban los discípulos. Cinco discípulos: Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael. 5 de ellos. Ahí estaban ellos. ¿Por qué los invitaron a ellos? Porque eran discípulos de quién? De Jesús. Entonces Natanael no fue invitado porque era pariente de los novios, sino porque era discípulo de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús estaba ahí? Tampoco sabemos. Otra vez era con el probablemente conocía a los novios, probablemente eran amigos conocidos. Caná de Galilea no era una ciudad como México. Tendría cuando mucho 400, 500 habitantes, en su mayoría familia. Y muy cerca de ellos estaba Nazaret, donde vivía María. Entonces tal vez se conocían, tal vez habían parentescos entre estas dos poblaciones. No sabemos. No tenemos que inventarlo, ¿verdad? No sabemos. Sabemos que estaban allí. Sabemos que estaban allí. Por eso es interesante, porque muchos toman esto y dicen: los cristianos podemos ir a fiestas porque Jesús fue una boda. Bueno, pues sí, él fue una boda, pero es muy diferente la boda en aquel tiempo que en este tiempo. Muy diferente, muy distinto. Bueno,
Jesús ha ido a bodas, no nos autoriza a nosotros ir a una fiesta pagana, ¿verdad que no? Bueno, es que Jesús va a bodas, yo puedo ir a un antro, pero ya me llaman. Y ahora, yo voy a una fiesta muy padre porque es una boda, yo puedo ir a cualquier fiesta. No te confundas. No te confundas, no es lo mismo, no es igual. Jesús estaba allí. Obviamente Jesús no era el tipo que las películas presentan todo así, cabizbajo, sin sonrisas, abajo, viendo tristemente la cara. No, yo no creo que ese era Jesús. Yo creo que Jesús se divertía, se reía con sus discípulos, bromeaba con ellos, jugaba con ellos. No era un hombre serio, triste, melancólico, no. Ese no es Jesús. Ese de las películas no es Cristo bíblico. No lo es. Pero tampoco podemos pensar que porque Jesús fue, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. No es así. No es así. Otro detalle aquí, no se menciona a José. No se menciona a José porque pudo haber puesto, estaba allí la madre y el padre, ¿no? O hubiera podido mencionar a José, estaba ahí José, carpintero de Nazaret, y María su mujer. No, probablemente la mayoría de los comentaristas dicen que en el momento José ya había muerto. La última vez que encontramos a José, Jesús tenía 12 años. Ahora Jesús tiene 30. Entre los 12 y los 30 José murió. No sabemos cuándo. No tenían la misma expectativa de vida que tenemos hoy. Entonces en algún momento José murió. Ahora, es verdad que Dios instituyó el matrimonio como la primera institución creada por Él. Génesis capítulo 2 al final. Eso es cierto. Es cierto. Y creo que es importante recordar que Dios bendice la unión de un hombre y una mujer en matrimonio cuando se le pone en primer lugar. Dios bendice el matrimonio. Cuando se vive en concubinato, Dios no lo bendice. Dios bendice el matrimonio. Eso es lo que Dios quiere. No el concubinato, no la relación de un hombre y una mujer viviendo sin un compromiso. Porque el compromiso se hace en primer lugar con Dios y luego con la sociedad donde se vive. Y cuidado, mis hermanos, no pensemos que Dios va a bendecir si yo tomo una decisión fuera de la voluntad de Dios. Equivocado. Estás muy equivocado. Dios no te va a bendecir. Es que todos mis amigos lo hacen. Bueno, sí, y lo van a hacer, lo van a seguir haciendo, porque no quieren compromiso, porque no honran a Dios, porque no la honran a ella. Si la vas a honrar a ella, cásate con ella. Cásate con ella. Hónrala. Honra a tus padres, honra a sus padres, honra al Señor y honra a ella. Y cásate con ella. Cásate con ella. Claro que Dios bendice el matrimonio. Dios lo bendice. Dios bendice el matrimonio. Y esto es algo que no puedo evitar decir y mencionar, porque aquí menciono una boda. Ahora viene el problema, la dificultad, versos 3 al 5. Lo primero que nos dice el verso 3 es que faltó el vino. Faltó el vino. Y la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tiene vino. Y ustedes se preguntan, igual que yo, ¿qué tiene que ver María en el asunto? Y ya que, bueno, acuérdate que ella estaba allí como la tía que se mete en todo el chisme de las bodas, se ahí metida. Pero María estaba ahí metida y se da cuenta que falta el vino. Y ella dice, ¿y a quién le digo? No le diga al novio, ¿verdad que no? No va a andarlo chismeando con todos los invitados, ya no hay vino, acabó el vino, ya no grita porque ya no hay vino, no. Recurre a su hijo. Ahora, no porque supiera que Jesús va a hacer un milagro, ella no sabe eso, ella no es omnisciente, ella no tiene idea de eso, ella no sabe eso. Tampoco nunca Jesús había hecho un milagro en su casa, que había dicho, ay, señora, no te preocupes, mamá, ahí está el pan. No, nunca lo hizo, no había eso, no pasaba eso. No. Entonces, ¿por qué se acerca a Jesús? Bueno, recuerda, Jesús es el hijo mayor. Tuvo los 4 hermanos y hermanas mujeres, en Mateo 12. Jesús
es el hijo mayor. ¿A quién recurría María cuando algo pasaba en casa? A Jesús. Oye, hijito, ven, porque mira, se cayó la lámpara. Ay, mamá, ahí voy, yo lo arreglo. Y siempre, y recuérdalo, Jesús es el Hijo de Dios. Todas las decisiones de Jesús, todas las opiniones de Jesús, todo lo que Jesús hacía era excelente. Nunca se equivocaba. Entonces, ¿a quién recurrir si tengo un hijo que me resuelve los problemas en casa? Si tengo un problema en una boda, pues a mi hijo, ¿no? Oye, Jesús, ¿qué hacemos? Ya no hay vino. Probablemente María pensó, pues Jesús va a mandar a sus 5 discípulos a comprar a las aldeas cercanas vino. No, pues sí, tienen discípulos, vayan muchachos a comprar vino. No sabemos qué pensó María, pero María pensó, él puede resolver. No hay vino. Ahora, ¿por qué es tan importante el vino? Bueno, porque el vino era la bebida básica en el Antiguo Oriente. No se bebía agua pura. Porque el agua pura iba muy contaminada. No había como ahora que drenajes y purificadores y filtros y todas esas cosas. Agua embotellada, vamos a la tienda, vamos al mercado, compramos un agua embotellada. No había. Había agua corriente. Y el agua corriente venía contaminada. Realmente con heces de animales y de humanos. Entonces, ¿quién se la va a tomar? Nadie. Nadie tomaba agua, tomaban vino. Pero no era un vino concentrado, era un vino diluido en la misma agua. ¿Ok? Entonces mezclaban agua con vino. La mayoría dice que lo más común era 7 veces de agua, 3 partes de vino. Y el vino lo que hacía era purificar el agua. No me pregunten cómo, no lo sé, pero eso dice la historia. Eso dice los comentarios. Y entonces, ¿qué bebían? Agua con vino. Agua con vino. Ahora, se acabó el vino. Se acabó el vino. Para nosotros, digamos, vamos a comprar otra cosa, leche, jugo. En aquel tiempo no había, hermano, no había Sams en Nazaret, en carne Galilea. No había, era una boda. No nos dice cuántos invitados había, pero digamos que éramos nosotros los invitados, 70 y tantas personas. Se acabó el vino, no hay que beber. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Para muchos dirían, no pasa nada, pues bebemos otra cosa, pero recuerdan que el responsable de la fiesta, de organizar y de tener todo listo, ¿quién era? El esposo. Y si el esposo no podía cumplir con ese requisito en su propia boda, ¿qué va a pasar con su esposa? Uy, ya me imagino las chicas de la tienda. Uy, no, si no pudo comprar el vino, no le va a dar de comer a mi hija, me la va a desnutrir, pobrecita de mi niña. ¿Con qué tipo se fue a casar? Ni se fijó. Y ya me imagino las críticas, tú también, ¿verdad? Sí, recuerda que Cana era una ciudad pequeña, 500 personas, 400. Imagínate lo que iban a decir de los padres del muchacho. Uy, no le ayudaron, son bien codos o son muy pobres. ¿Con quién se fue a casar mi hija? El problema era serio y grave. No habían vino. No nos dice cuántos días llevaban de fiesta, probablemente estaba empezando la fiesta. Tampoco la culpa fue de los discípulos de Jesús que llegaron como gorrones a la fiesta. No, tampoco. Simplemente se acabó el vino. Se acabó el vino. No tiene vino. Esto era una crisis muy grande, hermanos. No había manera de comprarlo, no había manera de adquirirlo en otro lado, no había tiempo para hacerlo. La gente necesita beber vino, se están muriendo de sed. ¿Qué les damos? ¿Qué les damos? Obviamente, este milagro que Jesús va a hacer, esta señal va a ser espléndida. El va a ser espléndido, pero en el momento del problema, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No hay vino. No hay vino. La respuesta de Jesús es extraña. ¿Te diste cuenta de la respuesta de Jesús? Es una pregunta María que versículo. Número 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y sí. Tú como que dices a tu mamá te regresa y te tumba los dientes. Pero eso es porque pensamos mal de Jesús.
Esta es una manera de los hebreos de hablar, ¿ok? No es insultando a María. Vamos a empezar con el término mujer. ¿Por qué no le dice mamá? ¿Por qué le dice mujer? ¿Por qué le dice mujer? Bueno, no es un insulto. No le está insultando, no le está despreciando, no le está diciendo mujer. No es el tono. No es el tono. Porque Jesús está diciendo mujer. Yo ya no tengo nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque ahora vengo a realizar la obra de mi Padre. Él sabe el ministerio que mi Padre me mandó. Ya no tengo que ver contigo, porque ya ahora mi prioridad es hacer las obras que mi Padre me mandó. ¿Qué tienes? ¿Qué relación tenemos tú y yo? Dice la Biblia de las Américas. ¿Qué tenemos entre tú y yo, mujer? Ya no tenemos nada en común. Lo que teníamos terminó. Ahora mi ministerio es obedecer a quién? A mi Padre. A mi Padre. Ya no voy a regresar a tu casa, ahora voy a obedecer a mi Padre celestial. María lo sabía. María lo sabía desde que el niño, antes de que el niño naciera, el ángel Gabriel se lo dijo. Jesús se lo dijo cuando tenía 12 años, se queda en el templo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ella lo sabe. Pero hay un momento en que Jesús rompa con esa relación y le diga: María, hasta aquí. Esto es lo último. Ya no tenemos relación. Ahora me voy a dedicar a servir a quién? A mi Padre. Pero no pensemos que Jesús dejó de amar a María. No, pero su ministerio cambió de objetivo. Incluso al final, lo mencioné, está colgado de la cruz y tiene una preocupación por quién, por ella. Y entonces se le encarga a Juan y dice: Juan, cuida con tu madre. Se le encarga. ¿Y qué hizo Juan? La cuidó con su madre. La cuidó. Y eso que María tenía 2 hijos. Tenía por lo menos 4 hijos más. Pero la cuidó. Jesús proveyó que alguien que la entendiera, porque ella no iba a poder estar ahí. Ella no iba a poder estar ahí. Simplemente Jesús se separan formalmente de ella en esa relación común que tenían, porque ahora va a dedicarse a obedecer a su Padre. Va a iniciar su ministerio de Mesías. Va a iniciar, y ahora tiene que obedecer a Dios. Tiene que obedecer a Dios. Y luego dice: aún no ha llegado mi hora. Porque Jesús está en su mente, ya tiene puesta ¿qué? La cruz. Jesús no está pensando en convertir a un niño. Jesús está pensando: mi ministerio llega a la cruz. Y tú no has entendido todavía. Todavía no lo entiendes. No ha llegado mi hora. Y mi hora es la hora de la cruz. La hora que yo voy a dar vida por ellos. Esa es mi hora, le dijo Jesús a María. No ha llegado mi hora. La hora determinada por el Padre y la hora de la muerte. Nadie podía cambiar la hora de la muerte de Cristo. Nadie la iba a poder quitar la hora de la muerte. Nadie. Jesús lo sabía. Incluso llega al puerto de Getsemaní y ora al Padre y dice: Padre, si hubiera otra manera, si hay otra manera en que yo cumpla el ministerio, que se haga voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? La cruz. La cruz. Marcos 10:51 dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a dar que su vida de rescate por muchos. El propósito de que Cristo viniera a la tierra no fue a hacer milagros, no fue a sanar hombres, no fue a enseñar el Evangelio. Su propósito era morir en la cruz por los pecadores y pagar el rescate a Dios por sus pecados. Ese fue el propósito de su vida. Vino. Y ellos sabían, y está empezando su ministerio. Le dice a la mujer, le dice a María: mujer, todavía no llega el momento que yo cumpla. Todavía no llega el momento en que yo cumpla lo que el Padre me mandó, pero estoy ya iniciando. Ya estoy iniciando este momento. Jesús deja claro que va a actuar de acuerdo a los tiempos de Dios, de acuerdo
acuerdo al plan de Dios, que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo. Yo voy a hacer la obra de mi Padre. Y aquí aprendemos algo para nosotros. Dios tiene la hora señalada para cada cosa en nuestras vidas, hermanos. Para cada cosa en nuestra vida, Dios tiene todo perfectamente bien planeado. Todo. Dios sabe cuándo te vas a casar si ya está. Dios sabe, no sabe. Es más, muchos jóvenes dicen, yo casarme jamás. Bueno, claro, casados. Yo tener hijos nunca, ya ve. Ya lo ve. Ya ve. Dios conoce, Dios sabe eso. Tú no lo sabes. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Dios tiene perfectamente bien determinado qué va a pasar en tu vida. Aunque tú no lo conozcas, Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y mientras más cerca estés del Señor, mientras más seas sensible a su palabra, mientras más sensible a la voz de Cristo, va a ser más fácil aceptar lo que Dios ha determinado para tu vida. Mucho más fácil. María no se quejó, María no se fue a llorar. Hijo, me dijo mujer. No. No se dieron cuenta que no. No llora, no dice, no hace ningún aspaviento, no le dice a comadre, ¿cómo me mandas a mi hijo? No, nada. Observa qué hace María, verso número 5. Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que él os dije. María sabía de alguna manera, consciente o no, de que algo iba a pasar. Algo va a pasar. Y entonces le dice a los que sirven, no son esclavos, no son siervos de casa. Probablemente la mujer era rica, se acabó el vino. Probablemente eran los primos del muchacho, los vecinos cercanos que estaban sirviendo las mesas. La verdad que sí, ahí es diácono. Los que sirven mesas, eso significa. Entonces eran de la misma familia probablemente. Tal vez los hermanos de Jesús no lo sabemos, tal vez los parientes de Natanael que era de Canaán, no sabemos, pero los que servían, María les dice, hagan todo lo que ellos digan. Interesante que la Iglesia Católica se toma de aquí para decir, María intercede por nosotros. No es cierto. No es cierto. María no tiene la culpa de lo que la Iglesia Católica dice que hace, porque no es cierto. María no intercede por nosotros. Tenemos un solo intercesor entre los hombres, Jesucristo. Él intercede por nosotros. María no puede hacer nada. No es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. No puede hacer nada por nosotros. María reconoció a Cristo como su redentor. Eso de que es corrector es un invento de la Iglesia Católica. Tampoco María lo reconoce. Tampoco tenemos que ir a María para que María vaya a Jesús. No, tampoco. Tenemos acceso directo al Padre a través de quién, de Cristo. No tenemos necesidad de María, tampoco de los santos, tampoco de los curas, tampoco del pastor. Podemos ir directamente al trono de la gracia. No necesitamos a nadie. Pero les digo a los que se vienen, hagan lo que Él les pida. Él va a venir todavía. Aunque no entendía qué iba a suceder, confió en Jesús y dijo, algo va a hacer. No sé qué va a hacer, pero algo va a hacer. Algo va a hacer. La señal, versos 6 al 10. Aquí viene la señal. Y Juan nos explica lo que había. Juan estaba presente en ese momento. Verso 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, como el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaras. Tengo eso en la base. Había allí 6 tinajas de piedra para un rito, el rito de la purificación. Dice Marcos 7, no lo busques. Dice Marcos 7 que los judíos, cuando llegaban al mercado, se lavaban las manos. Cuando iban a comer, se lavaban las manos. Cuando saludaban a alguien, se lavaban. Cuando hacían cualquier cosa, se lavaban las manos. Era un rito, un ritual, una y otra vez. Allí en Marcos 7 acusan a los discípulos de Jesús de comer sin lavarse las manos. Bueno, obviamente
piernas de piedra. Y nos dice cuánto cabía cada una. Dice 2 o 3 cajas. La mayoría de los comentaristas dicen que de las 6 tinajas cabían más de 500 litros de agua. O sea, no eran así cantas, tinajas grandes, donde en cada una de ellas cabía entre 80 y 90 litros de agua. Unos 4 o 5 garrafones de agua, más o menos. ¿Son 20 litros? Sí, 4 o 5 garrafones de agua en cada cántaro de tierra. Está bien, ¿no? 500 litros. 500 litros. Y Jesús les dice, verso número 7, llenan estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Esto es interesante. Jesús les dijo, llénelas de agua. ¿Cuánto tardaríamos nosotros con una manguera en llenar estas? No fácil, ¿verdad? No es tan sencillo como que la llenaron en 2 minutos. No. Tardaron probablemente un par o 3 horas llenando con cántaros más pequeños para llenarlas. Acuérdense, no había agua potable como hay ahora. Había que ir al pozo, a cargar del pozo, a la casa, ponerlas allá y luego otra vez. Sí, tardaron un buen ratito. Un rato, los que se servían. Estas tinajas, dice, las llenaron hasta ¿dónde? Hasta el tope. O sea, no les cabía nada. Y eso es importante. Eso es muy importante. No había manera de que Jesús les pusiera, no sé, alguna cosa para convertirlas en vino. No había manera de que los discípulos le agregaran algo y subiera vino. No había manera de echarle culé o tal o algo. No había manera de echarle nada porque ya estaban hasta arriba. Completamente llenas. Completamente llenas. Ahora, obviamente no las podían mover, ¿verdad? Estamos hablando de que tenían 80 litros, 90 litros de agua cargados, como que es pesado, ¿no? Complicado. No las podían mover, no era lo que podían mover fácilmente. Entonces estaban en un lugar de la casa, donde salían los que vivían en la casa, salían a hacer estos ritos de purificación y luego volvían a entrar a la casa. Y recuerdo que estaban los invitados de lado de ellos, todos hacían que los mismos ritos, ¿no? Los mismos ritos una y otra, y llegaba la tía, vamos otra vez a lavarnos las manos, llegó la tía, luego llegó el primo y vamos otra vez a lavar las manos, y bueno, se acabó el agua y la volvieron a llenar y la llenaron a tope. Y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Jesús con esos cántaros? ¿Qué va a hacer? Entonces les dijo, verso 8, sacar ahora y llevarlo a tu maestresala. Y se lo llevaron. ¿Qué sucedió? Un milagro. El agua fue transformada en vino. Pregunté a la tía o a la Ari, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse un buen vino? De nada al vino. Bueno, dice que hay vinos jóvenes que tardan de 6 a 12 meses. Son los vinos jóvenes. No sé qué saben, porque hay para probar, pero eso dice la inteligencia artificial. Y luego le pregunté, el mejor vino del mundo, ¿cuánto tiempo tardó para hacerse? Bueno, el mejor vino es un francés. Si no lo saben, yo tampoco lo sabía, pero es un vino francés. Le tardó más de 10 años. 10 años. ¿Sabes cuánto cuesta una botella de un litro de ese vino francés? 500 pesos. Una botella de un litro de ese vino francés
le dijo, todo hombre sirve el buen vino primero, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La sala se asombró por el vino que probó. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaron este vino? No pregunta, lo prueba y dice, esto es extraño, este es el mejor vino que yo he probado en toda mi vida. Sí, ¿quién creó ese vino? El Dios creador de los cielos y la tierra. Ese Dios que era desde el principio, Juan 1:1. Ese Dios que estaba con Dios en la creación. Ese Dios creó ese vino. Creó ese vino. No lo creó de nada porque lo transformó el agua en vino. Pero lo creó todo. No. Él lo creó todo de la nada. Entonces, transformar el agua en vino para eso será cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, ¿Jesús pudo haber creado vino en las tinajas vacías? Sí. Sí. ¿Para quién era esta señal también? Para los que servían. Los que servían tenían que ver que lo que ellos sirvieron, lo que llenaron esto era de agua. Y lo que surgió cuando lo probó el otro, vino. Y no cualquier vino. No el vino corriente. Dice al final, han reservado el buen vino, el mejor de todos los que he probado. Ahora, lo extraño no era que hubiera el mejor vino, lo extraño era que ese mejor vino siempre se servía cuando, al principio, pues sí, cuando todos están con el paladar fresco para probar el vino, y dicen, excelente vino. Ya cuando están medio pasaditos, cuando han comido, cuando han probado mucho vino, no dice que están borrachos, no dice, pero cuando ya han bebido mucho, de vino bueno, y les va dando el inferior, al final les va dando cualquier cosa que ellos saben, ¿no? Y no puedes pasar con mucho alcohol. Por cierto, hay una para que lo aprendan. No piensen que les dan el mejor vino. Conforme empiezan a tomar, les empiezan a dar hasta aguarrás y ni se dan ni cuenta. Eso es cierto. Y ese es un peligro. Cuidado. Bueno, estamos hablando de eso. No. Y entonces, cuando lo prueba, le dice al esposo, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Esto se hace al principio, este vino se hace al principio, no al final. No en este momento. El maestresala no supo de dónde vino el vino, los que lo sirvieron sí. El esposo supo de dónde vino el vino, tampoco él dijo gracias, no sé, a Dios, alabó a Jehová, y dijo, pues hay vino, quién sabe de dónde, gracias, porque siga la fiesta. No dice más. Ahora, Jesús dio por necesario para el resto de la vida, sí. ¿Se iba a necesitar más vino después? Probablemente no. Con este era suficiente. Si se hubiera necesitado, Jesús hubiera dicho, traigan otras porque no va a alcanzar. Jesús dio en abundancia. Y Jesús dio que lo mejor. Lo mejor. Cuando Dios resuelve, decide, obrar de manera milagrosa, Dios siempre hace lo mejor. Lo mejor. Él no hace nada a medios. Él lo hace siempre lo mejor. Lo mejor. Y siempre en abundancia. Nunca dice, bueno, ya te di una botella, probaditas para todos, copitas de cena del Señor para todos. No, no fue eso. No fue eso lo que pasó. Lo que pasó es que dio una abundancia y dio lo mejor. Yo me acordé cuando estaba estudiando esto de la alimentación de los 5,000. La vamos a ver 2 veces más por ahí, tal vez del fin de año. No lo voy a decir ahora. Cuando Jesús alimenta a los 5,000, solo tiene 5 panes y 2 peces. ¿Te acuerdas? Es lo único que tiene. Es lo único que hay. Ora al Padre y empieza a repartirlo. Y está obrando una señal. Vamos a ver, está obrando una señal y crea alimento de la nada. Porque eso que está partiendo no era nada para alimentar el más. 5 panes y 2 peces nos alimentan. Además, 5 muchachos de esta iglesia
el SAM más cercano de este lugar no alcanza para alimentarnos. Y no estamos hablando solo de 5,000, estamos hablando de 5,000 varones, más mujeres, más niños, 15, 12, 20,000 personas. Con un SAM lleno no alimentas a 20,000 personas. Ni un huevito para cada uno. No los alimentas. Y no solo eso. Cuando comieron ese pescado, fue el mejor pescado que habían comido en toda su vida. Fresco, rico, bien sano, delicioso, bien sazonado. El mejor pescado de toda su vida. El pan, el mejor pan que ha comido, como se acaba de hacer, es el mejor pan que ha comido. ¿Cómo sabemos eso? Porque después dijeron, dan más pan, dan más comida. Eso que comimos ha sido excelente, danos más. Porque Dios siempre da que lo mejor y en abundancia. Comieron todos, dice, y se saciaron al grado que quedaron canastas llenas de comida. ¿De dónde eran 5 panes, 2 peces? ¿De dónde salieron las canastas de comida sobrante? De Dios. De la mano de Dios. Es lo mismo que está pasando. Exactamente lo mismo. Es un milagro. Esto no es normal. Esto no es normal. Esto es una obra divina. Esto es una obra divina. Ellos no supieron. El esposo, el maestresala, los invitados a la boda, no supieron de dónde vino el vino. Pero llegamos a la última parte. La última parte. Verso número 11. La conclusión. Dice Juan, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y escucha, este es el propósito. ¿Para qué hizo Jesús esta señal? ¿Para qué convirtió el agua en vino? Dice, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. En otras palabras, Jesús está mostrando que Él es Dios. Que es el Dios creador de Juan 1. Que Él es ese Dios creador. Ese milagro es un milagro que apunta no al milagro, no debemos de ver el vino, ya hablamos de él. Debemos de a quién lo realizó el milagro. ¿Quién fue? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. Solo Dios hace este tipo de señales. Y esta señal actúa bien a Él, a su deidad. Y dice, y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria. Esta es la primera vez que los discípulos ven obrar a Cristo con su gloria. Juan 1:14. Juan 1:14. Ya lo vimos hace unas semanas. Dice Juan que aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, que habitó entre nosotros y vimos que su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vemos aquí de Cristo? Su gloria. Y mostró que es un Dios de gracia. Hermanos, lo que le iba a pasar a ese joven que se estaba casando, si hubiera faltado el niño, iba a marcar su vida por todo el resto de su matrimonio. Y probablemente hubiera fracasado en su matrimonio. Y Jesús mostró que su gracia. Y dijo, voy a ayudar a esta familia, voy a ayudar a este varón. Pero lo que quiero que vean no es la ayuda hacia él. Lo que quiero que vean es, yo soy Dios. Yo quiero que ustedes vean que yo soy Dios. ¿Quiénes vieron esto? ¿Quiénes vieron esto? Sus discípulos. No estaba apuntando Jesús a María, aunque María supo. No estaba apuntando a los invitados de la boda. Ellos no supieron. Tampoco al novio y a la novia se enteraban. Estaba apuntando esta señal a que sus discípulos vieran su gloria. ¿Qué hicieron sus discípulos también? Por primera vez vieron a Dios obrar un milagro enfrente de sus ojos. Hermanos, esto es asombroso. Y tú ni hemos visto eso. Ellos lo vieron.
y en su gloria. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Creyeron en él. ¿Te acuerdas Juan 31? Hizo Jesús muchas cosas, pero ese es escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron los discípulos? Creyeron en él. Confirmaron lo que había dicho la semana anterior, el día anterior. Antes dijeron que él era el Mesías, que él era el Cristo, dijo Natanael. Y ahora Natanael, estoy seguro que dijo, cierto, él es el Hijo de Dios, porque vean el milagro que acaba de hacer. Ellos dicen, ellos creyeron en él. Ellos vieron la señal y ellos creyeron en él. Habían sido seguidores, lo habían admirado y ahora creyeron en él. Conocieron de primera mano su poder. Y cada señal que ellos van a ver, cuando mencionan solo 6 más, cada señal que ellos van a realizar, pero lo que Jesús realiza, confirma, amplía y madura la fe de los discípulos. Cada vez que ellos ven a Jesús obrar, ellos dicen, cierto, él es el Mesías. Y yo creo en él. Y yo creo en él. ¿Cuál es para nosotros la aplicación? Bueno, voy a mencionar solamente 2 cosas. Cristo muestra su poder, pero Cristo también muestra su amor infinito. ¿Y sabes qué milagro que ha hecho en tu vida? Salvarte de la eternidad en el infierno. Ese es el milagro que Cristo ha hecho en tu vida. Transformarte, hacerte una nueva creación, darte de su Espíritu Santo, hacerte una nueva criatura y ahora formas parte de la familia de Dios. Ese es el mayor milagro que Jesús puede hacer. No transforme el agua en vino, es fácil. Cualquiera puede hacer eso, dijo Jesús. Yo voy a transformar tu corazón de piedra en corazón de carne. Yo voy a transformar tu vida, que es una miseria, en una vida feliz, una vida abundante, en una vida eterna conmigo. Yo voy a cambiarte a ti. Yo no voy a cambiar el agua, voy a transformar a ti. Y vamos a ver eso con Juan capítulo 3. Vamos a ver eso en Juan capítulo 3. La señal se sigue repitiendo ahora en nosotros. Dios sigue haciendo milagros, Dios hace en nosotros. Y una última. Nunca pongas de lado a Jesús en tu vida. María no lo hizo. María, ¿quién recurrió? A su hijo. Dijo, ni podía resolver el problema. Nosotros no recurrimos a María. Nosotros recurrimos al Señor y Salvador de nuestra vida. Nosotros recurrimos al Dios Todopoderoso y le decimos y le pedimos y le clamamos y Dios que responde. Y Dios responde. No tenemos que ir con nadie, tenemos que ir con Él, con Cristo. Tenemos que ir con Cristo. Yo creo que María lo hizo, esto de menos, porque sabemos quién es Él, creemos en Él, reconocemos quién es Jesús y que vamos tras Jesús. Vamos a creer en Jesús. Vamos a seguir creyendo. El propósito principal no era bendecir el matrimonio. El propósito principal tampoco es el vino. El propósito principal de esta enseñanza es ver a Cristo y adorarle por lo que Él es. Él es Dios. Él es Dios. Tampoco quiere enseñar al mundo lo ilícito de tomar bebidas embriagantes. No, hermanos, no habla de eso el pasaje. Tenemos otro tiempo para hablar de eso. Este pasaje no habla de eso. No habla de eso. Lo importante no es el vino, lo importante es qué hizo Jesús con el agua a transformarlo en vino. Y lo importante es quién hizo ese milagro. Cristo. La intención de Cristo es mostrar su poder, mayormente a sus discípulos, para que creyesen. La señal tiene un propósito espiritual. Los discípulos dieron la señal y creyeron. Nosotros no podemos ver esa señal como ella. Podemos estar en Canaán de 2000 años y ver cómo transforma el agua en vino. No podemos estar ahí. Pero
Dios Todopoderoso, que sigue cambiando vidas, que sigue cambiando nuestras vidas. Ese Cristo en el que creemos, ese es el Cristo en el que confiamos, ese es el Cristo en el que confiamos en medio de los problemas, ¿no? ¿En quién nos sostiene? ¿Quién nos toma de la mano? ¿Quién nos saca adelante en medio de los problemas? Cristo. Cristo es la solución. Él es la solución para nosotros. Oramos. Padre Santo, queremos agradecerte por tu palabra. Darte las gracias, Señor, porque es a través de Cristo, es solo en Él que podemos tener acceso a tu trono, acceso a ese trono de misericordia, de gracia, de bendición. Padre, gracias, porque a través de esta señal podemos reconocer a Cristo como tu Hijo, como Dios, y creemos en Él como tu Hijo, creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, y confiamos en Él plenamente. Sabemos que Él conoce nuestras necesidades, sabemos que Él conoce nuestros problemas, sabemos que Él puede actuar con poder, Él puede obrar milagros, Él puede hacer lo que nosotros no podemos, y por eso es que confiamos en Él. Leímos hace rato el Salmo 20. El Salmo 20 dice: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, en Él es el que confiamos. Confiamos en ti, Padre. Confiamos en tu Hijo. Y descansamos en su amor, en su poder, en su soberanía. Descansamos en tu misericordia, Padre. Gracias por recordarnos a través de este pasaje quién es Cristo y por qué queremos. Vamos a agradecer, Padre, por tu palabra. Pidiendo, Padre, que